Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Solo no quería pasar a otro día para no dejar esto y para no dejar compartir con ustedes una de las palabras que está en la Biblia. ¿En qué se compara la palabra de Dios con la vida? Con la vida de nosotros como ser humano. Pues en esta hora, en esta noche, sé que ya es tarde y quiero ir a la palabra de Dios en versículo por versículo. Tal vez no voy a tomar mucho tiempo para traer esto, ya que a donde yo me congrego, es el mes de la Biblia, honrando la palabra de Dios. Es un mes que tomaron para honrar la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios no se honra todos los días, no, sino que ellos tomaron este mes para honrar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es vida para todos aquellos nosotros que creemos en ella. Y en esta noche me tomé la decisión de compartirla versículo con ustedes. Voy versículo por versículo. ¿En qué nos compara la palabra de Dios con las cosas que vemos la palabra de Dios? Y sí, como nuestro Señor, que nos ama mucho, y siempre lo he dicho, que nos amó desde el principio, desde antes que nosotros naciéramos, Él ya nos amó, ya estábamos en su mente de Él. Si dio su vida en la cruz del Calvario, es porque Él nos ama. Muchas veces, como ser humano, tanto creyente o no creyente de la palabra de Dios, siempre llega un momento que uno se siente, el Señor da esa clase, ese examen de sentir sola, pero nosotros sabemos que nosotros estamos en una clase, a ver si pasamos esa clase, porque una de las cosas que cuando Dios hace algo en nuestra vida es para llevarnos a hacer algo, tal vez para compartirnos con alguien, que en algún momento vamos a topar con alguien que siente lo que nosotros sentimos en aquel momento, y para podernos dar una palabra a aquellos que lo están pasando en ese día. Y por eso cada quien tiene diferente testimonio, cada quien el Señor lo usa de diferente manera. Como nosotros somos seres humanos y estamos en esta carne, mientras estamos en este mundo, va a haber cosas que vienen en nuestra vida. ¿Por qué? Por la simplemente razón de que la porción donde dice que seremos pulidos como el oro, para que todo lo que nos sirve se quite de nosotros. Y en sí hay cosas que tenemos en nuestro cuerpo, hay cosas que nosotros batallamos con eso, porque somos de carne y de sangre. Pues voy a los versículos que quiero dar en esta noche. Sean bienvenidos en este canal. Voy en Lucas. Si quiere buscarlo juntamente conmigo, en Lucas 4. Hoy en esta noche voy a pasar los versículos. Lucas 4. Lucas
donde nos compara el Señor. A ver. No. Vamos en Isaías 41, perdón. No sé si son es el único lugar que podemos encontrar a lo que quiero llegar. No sé si porque uno tiene, todavía se equivoca uno. Yo sé que esto está en vivo a todo color. Ya ni yo misma entiendo mi palabra. A ver. A ver. Dice, donde el Señor, no sé si en otra parte hay otra porción que dice del agua, como en el capítulo, como en el título que puse, en que se compara la palabra de Dios a nuestra vida, en nuestra vida. Entonces dice, Lucas 41, 17, esto está en vivo y a todo color. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no lo desampararé. Ahí la palabra de Dios nos enseña cómo nos sentimos nosotros si tenemos sed. ¿Verdad que nosotros vamos a sentir mal? Nosotros vamos a sentir la necesidad. O si, por ejemplo, si hay algunos que pasaron en el desierto por ahí y saben, o un lugar donde no hay agua, cuando se acaba el agua que uno tiene, siente la necesidad de sed, de estar sedienta y buscar el agua. Así tiene que ser la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Así que el Señor hablándonos, porque yo he escuchado que hay Biblia que nos enseña, uno que se llama botánica, cuando nos enseña de las plantas. Entonces, y hay otros, no me acuerdo el nombre ahorita, pero ahí así tiene que ser la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Y qué bonito, ¿verdad? Si nosotros tenemos sed de la palabra, si nosotros tenemos eso sentir de querer tomar agua, y no es cualquier agua. Y ahora se me viene en la mente la mujer samaritana, cuando Jesús dice, si tú bebes de esta, nunca jamás tendrás sed. Y mira cómo el Espíritu Santo me llega a hablar de eso. Y el Señor hablando a mi corazón. Entonces, si nosotros tenemos la palabra, eso no va a servir a vivir en esta tierra. Pero voy a ver si encuentro eso rápido. A ver si, así, la mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Está hablando, el agua físico estaba en el pozo, pero dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice el maestro de maestros. A mí me gusta mucho, no es que no me gusta otro, pero a mí siempre me llega mucho en mi interior los milagros que Él hizo cuando caminó en esta tierra. Y yo sé que Él sigue haciendo esos milagros hasta hoy.
ahora lo sigue haciendo. Y una de las cosas de que no hemos visto que se manifiesta más, porque ha llegado la incredulidad en este mundo. Si no vemos, no creemos. Pero ahora, en este momento, se me viene en mi mente, yo no estaba cuando Jesús hizo los milagros. Aún así, a través de la palabra, yo creí y yo espero en Él y yo creo en Él y creo la palabra. Es mucho mejor. Es cuando digo yo no lo veo, pero yo lo siento. No lo puedo tocar, pero yo lo siento. Gloria a Dios. Pero fíjate cómo lleva de una palabra a otra porción de la palabra de Dios. A donde dice, vamos, si tú tienes tu Biblia, en Salmo 119, muy conocido, hasta las personas lo memorizan de memoria. 119, muy conocido esa palabra. Dice 119, Salmo 119, dice de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Mira cómo Dios nos habla a través de su palabra, que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Porque una de las cosas, si yo estoy en una oscuridad, yo necesito una luz para poder seguir caminando. Así es la palabra de Dios con nosotros. Necesitamos la palabra de Dios para seguir en medio de este mundo lleno de oscuridad. Aquel que no quiera creer que en este mundo está lleno de oscuridad. Mirémonos cómo está ahora. Y hoy lo voy a decir, no muchos se atreven a hablar la palabra viva de Dios, a leerla y compartirla. Claro que sí, porque ¿qué es lo que viene el enemigo a poner tu mente y tu corazón? Si no me puedes ver, ¿qué ejemplo te voy a dar? No te preocupes, porque cada quien dará su cuenta. Ahí está la respuesta. No todos puedan decir que yo creo en un Dios grande y un Dios poderoso. Tiene miedo por lo que está pasando. Si uno ha visto la noticia por el oriente, el reloj del pueblo de Dios se está avanzando. El tiempo se está llegando. Jesús viene pronto. Y si vemos cómo están persiguiendo a los seguidores de Cristo en ese Medio Oriente, tal vez no es Medio Oriente, tal vez es en México. Cuando no te quieren porque tú no quieres participar en lo que ellos creen y te hacen daño. Y en los postreros días estaremos perseguidos por causa de esta palabra viva y eficaz. Y seremos perseguidos y seremos vituperados. Nos van a aburrir. No nos van a querer por la palabra de Dios. Y pocos son los que se paran y predican esto. Si vemos los siervos de antes, cómo murieron, pero esto no es el tema de hoy. Simplemente vengo con que se compara la palabra de Dios en nuestra vida. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es lámpara mía, porque me va a alumbrar en mi camino, para que yo pueda
seguir caminando en este mundo lleno de oscuridad, en este mundo lleno de tinieblas. Otros, y yo no estoy en contra de otra cosa, simplemente que Dios me ha tocado mi corazón abrir esto y decir esto en esta página. Sé que ahorita estoy en el en vivo. La hora que tú puedas ver, gracias a Dios por dejar de entrar en tu casa hasta tus oídos. Mira, vamos a ver versículo. Santiago 1:23. Yo sé que estoy un poquito lenta para buscar esto. Santiago, vamos a ver dónde está. Santiago 1. A ver si es que ahí está. Dice, Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mira cómo dice la palabra de Dios. Porque si alguno es oidor, aquel que escucha de la palabra, pero no hacedor de ella, pero no lo hace, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro. Nomás lo oye, nomás te mira tu cara, un ejemplo, y ya te vas por allá, ya se te olvidó. No hace lo que dice la palabra de Dios. Claro que sí, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Como ser humano, qué difícil. Pero dice en otra porción ahí, dice que lo que el hombre es difícil, para Dios nada es imposible. O sea que para Dios, si buscamos la ayuda a Él nos va a ayudar. Dice, vamos a ir en Primera de Pedro 2. Por aquí de atrás está Primera de Pedro 2. No he aprendido de memoria, que no se preocupe. Primera de Pedro 2:2. Dice, Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche que no está adulterada, la leche que no tiene más ingrediente, sino que la original, no adulterada, como niños recién nacidos. ¿Qué es lo que toman los niños recién nacidos? ¿Verdad que de su leche materna 100% natural? No está dañada la leche natural, la leche materna. Como el Señor nos habla, por esa razón que la palabra nosotros debemos de enseñarnos a vivir la palabra de Dios. Dice, voy en Mateo 4:4, a ver qué dice.
Dice Mateo 4:4, dice de esta manera, la tentación de Jesús en el momento cuando Jesús estuvo en el desierto, fue tentado. Mateo 4:4 dice de esta manera, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo del pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí nos está enseñando que no solo del pan vamos a vivir. Eso es lo que está hablando del pan. Que la palabra de Dios tiene que ser alimento en nuestra vida espiritual. Así como nosotros comemos nuestros alimentos, así debemos nosotros comernos la palabra de Dios. Y qué bonito cuando aparece en otra porción, primera de Pedro, dice que nos pone como ejemplo la leche no adulterada en la palabra de Dios. Ahorita se me viene a mi mente de la sana doctrina. No estoy hablando de dogmática, no estoy hablando de la vestimenta y todo lo que cubre a nosotros si entramos en una congregación, no. Estoy hablando de la palabra que no está adulterada, de aquel que no se añadió, de aquel que no se quitó, sino que lo que dice la palabra de Dios. Sé que la palabra de Dios muchas de las veces confronta, todas las veces, no muchas, todas las veces nos confronta en nuestro interior. Y qué bonito que el Espíritu Santo, que la palabra confronta una de las veces que cuando uno está pasando algo. Yo no lo digo porque escuché, yo lo digo porque a mí me ha pasado. Cuando la palabra de Dios siento que fue hasta mi cabeza y salgo en mi condición, salgo, las lágrimas se me caen solitas en mis ojos porque el Señor me habló a través de la palabra de Dios. No que alguien puso mano en mi cabeza o alguien oró por mí. Esa también es una parte. Pero cuando la palabra desde el púlpito te habla, te confronta al pecado y echa todo, nos liberta, rompe cadena. La palabra de Dios. Dice, vamos a buscar algo en Jeremías. Jeremías 23. Vamos en el Antiguo Testamento. Jeremías 23. Vamos a ver qué dice Jeremías 23. Sé que el Señor nos habla de mucha manera. Jeremías 23, 29 dice, ¿con qué se compara la palabra de Dios en la vida de nosotros? Se compara lo que ya hemos leído, se compara el agua, se compara lámpara, se compara con un espejo, se compara que es el pan, la leche no adulterada, que no está mixteado, que no se añadió, no se quitó, sino que es como es. Pero aquí nos compara, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Pero voy a leer un poquito más, porque esto está la palabra de Dios. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hace una pregunta el profeta Jeremías.
30 dice, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurta mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con su lisonja, y yo no los envié ni les mandé, y ninguno provecho hicieron a este pueblo. Mira cómo añadió eso, la palabra de Dios. Nos compara cuando la palabra de Dios es como martillo. ¿Qué es lo que hace martillo? ¿Qué es lo que hace martillo? Clava con un clavo y tú le pegas así. Y la palabra no, es como un martillo que te clava así. Por ejemplo, las personas que trabajan, las que dan forma, las piedras o los árboles, ellos conforme van dando la forma que ellos quieran que sea lo que van a construir, las imágenes que van a construir, le golpean y le quitan el pedazo, le golpean y le quitan el pedazo. La palabra es como martillo, te quita todo lo que no sirve hasta dar la forma que Dios quiera. Nos compara la palabra como el martillo, que te clava, que te quita para dar a la forma que tenemos que hacer. Porque todavía, si vivimos en esta tierra, todavía hay unas cuantas que tenemos que trabajar con ella. No somos perfectos. Regresamos en Salmo 19. Me regreso en el Salmo 119. 72. Dice 119, 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor tener la palabra de Dios. Es mejor conocerla y hacerla. Que no seamos oidores nada más, porque así dice en otra porción, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Y muchas veces hay algo que nos detiene para no hacerla, para no llevarla a la práctica. Una de las cosas, nosotros sabemos que no podemos hacer al 100%, pero nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, nos esforzamos a hacerla. Una de las cosas que viene rápido en mi mente, ya no decir mentira. Porque si uno dice mentira, ya está pecando. Dice la palabra de Dios que no es bueno decir mentira. Una de las cuantas. No matar, no hurtar, no robar, no tener cualquier vicio que no está de acuerdo a lo que la palabra, a lo que los mandamientos. Si vemos en el Antiguo Testamento, eran 613 preceptos que Jehová dio a Moisés. Pero Jesús lo resumió. Eso no significa
que el Antiguo Testamento se quedó olvidado. No. Dijo Jesús que no vino a abrogarla, sino que vino a hacerla cumplir. Y Él lo hizo cuando vino. Él cuando tenía que decir las palabras, así tenía que ser, Él se lo decía. Vamos en Lucas 8. Voy en el Nuevo Testamento. En Lucas 8. Dice, en Lucas 8:11 dice de esta manera: esta es, pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es la semilla, donde está hablando la parábola del sembrador. Y yo no, si yo leyera todo esto, yo tendría mucho tiempo para compartirla con ustedes, pero habrá momento en otro día para compartirla toda, porque la palabra de Dios es como una semilla. Si uno va y uno lo predica a alguien que no conoce la palabra de Dios, y tú le das la buena noticia, mira, acepta a Jesús, mira, dice esto, que Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, dio su vida por amor hacia nosotros. Y vamos a ver que esa persona se va, años, se va, póngale 15 años. Y dentro de 15 años vas a escuchar que esa persona está sirviendo a Dios. Y mucho más cuando dice, porque esa persona era una tierra fértil. Aquí explica, donde es la parábola del sembrador, explica, cada semilla cayeron en diferentes tierras, pero aquel que cayó en la tierra fértil, él es el que va a dar fruto. La palabra de Dios es como una semilla. ¿A dónde lo voy a sembrar? Para que crezca, para que florezca, para que va a dar el fruto. Es que el tiempo de Dios es perfecto. Y la palabra de Dios, dice el profeta Isaías, que no va a regresar vacía. Dice quiero decir al último, voy con Isaías, regreso con Antiguo Testamento, Isaías 55, a ver si quiero llegar en esto, o esto es lo que yo estoy buscando. Isaías 55, es la palabra de Dios. Isaías 55, 10, es lo que... dice, es lo que apenas dije, gloria a Dios. Isaías 55, 10 dice de esta manera: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Está hablando la lluvia. ¿Qué es la lluvia? Si tú tienes una planta, si llueve en esa planta, va a dar buenos frutos. Así es la palabra de Dios. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Mira lo que acabo de decir. Sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice, voy a regresar en Salmo 119, otra vez. Salmo 119.
Ya sé que es de noche, ya sé que es tarde. 119 y 103. Mira cómo dice la palabra de Dios, cómo se compara. Dice, Salmo 119, 103, dice, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Cómo es la miel? ¿Verdad que es un dulce y muy rico para aquellos que le gustan la miel? Nos gusta a endulzar nuestros alimentos. Pero la palabra de Dios es mucho más dulce que la miel a nuestro paladar. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel. Voy a llegar al último, donde quiero llegar. Efesios 6, vamos a ver qué dice Efesios 6. Efesios 6, 17. Dice, tomad el yelmo de la salvación. A través de la palabra de Dios nosotros obtenemos la salvación. A través de escuchar la palabra de Dios y tomar la decisión de recibir a Jesús en nuestro corazón y seremos salvos. A través de Jesús, no a través de que te van a hacer misa por aquel que ya se murió hace 15 años o el que se murió ayer sin conocer a Jesús. No. Que dicen que el Pedro tiene llave. No. Que hay purgatorio y hay que hacer misa por ahí. No. A través de Jesús, a través de escuchar la palabra de Dios, nosotros aceptamos a Jesús y creer y aceptamos a Jesús. A través de Jesús vamos a obtener nuestra salvación. Dice, y la palabra y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como la espada. En otra porción dice que, creo que no le está en Hebreos. Y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. En hebreo, voy a buscar en hebreo 4. Hebreo 4. Dice, hebreo, qué bonita es la palabra de Dios, qué bello, qué hermoso. Es la palabra de Dios. Qué bonito. A esto es lo que yo quería llegar en esta noche. Gracias por estar aquí. Gracias por dejar entrar con la palabra de Dios hasta tu casa, hasta tus oídos. Yo sé que de los 500 va a haber alguien que está sediento de una porción de la palabra de Dios. Es donde dice uno que va a llegar, la palabra de Dios va a llegar a una tierra fértil. Dice, en Hebreos dice, salimos en Efesios, que es la espada, la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo. Pero esto, Hebreos 4:12 dice de esta manera, porque la palabra de Dios es viva. Es viva esto, la palabra de Dios. ¿A dónde me encuentro la palabra de Dios? Porque no sé dónde está. Está en la Biblia. Todas los que escribieron, los hermanos que escribieron esto, estaban llenos de la presencia de Dios a través de la inspiración del Espíritu Santo.
lo escribieron esto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, como es la espada, de dos filos, los dos lados corta, es la palabra de Dios. Corta aquí y corta allá. Así que no podemos decir, ella me está tirando a mí o él me está tirando a mí. No, el primero que cortó de este lado y después allá. Póngale que es así. Y penetra hasta partir el alma, que penetra hasta adentro y lo corta hasta adentro. Y el espíritu hasta adentro. Las coyunturas, yo creo que son donde se unen los huesos. Y los tuétanos, aquel ligamento para mover los huesos. No, tuétano, estoy equivocada. Alguien que me puede corregir, pero yo sé que los tuétanos están en los huesos. Y discierne los pensamientos, discierne mis pensamientos y las intenciones, vuelve otra vez, y las intenciones del corazón. ¡Qué bonito! ¿Cuál es mi intención? ¿Y qué cosa estoy maquinando con mi mente? ¿Estaré yo pensando mal del aquel? ¿O todavía hay algo aquí en el corazón que no lo puedo sacar? ¿Y quién me lo va a sacar? La palabra de Dios tiene que ser escuchada, tiene que ser oída, tiene que ser predicada, porque a través de ella nos confronta lo que hay adentro, lo que no puedo ver atrás. Muchas veces estamos leyendo la pasta de un libro, pero no hemos leído el contenido que hay adentro. Así, pero aquel que conoce todo es Dios, que conoce todo. La palabra de Dios dice, discierne los pensamientos. Por esa razón no debemos de pensar mal a aquel persona, aquel vecino, aquel hermano, aquel amigo. No. Y las intenciones, luego las intenciones, porque primero llega a la mente y cuando se va aquí en el corazón, ya trabajó, ya se maquinó. Por esa razón, ¿y cómo trabaja la palabra de Dios? Trabaja la palabra de Dios, ser escuchada, que nosotros tenemos que oír la prédica, escucharla, es lo que nos va puliendo poco a poco. Yo creo que en esta noche fui muy lenta porque quería ir versículo por versículo, con qué se compara la palabra de Dios en la vida de nosotros. Y qué bonito cómo lo compara: lámpara a mis pies, el pan, la leche, qué bonito. Y la espada que corta, la miel, el agua. Tengo que tomarlo para no tener sed, que es la palabra de Dios. Qué hermoso, qué bello. Gracias por estar aquí. Yo creo que voy a dar un poquito en mi dialecto. Primero Dios, que no voy a tardar mucho. Saludos para todos aquellos que han entrado hasta ahora. Voy a pasar a decirle un poquito de mi dialecto. Cuescot cuote versículo Simoña ejemplo nos para que chacosan anta y palabra en Dios, para que cosan anta palabra en Stein nun doña con nos uañan dian lo yuren nunga neran palabra negara no te hincha cara, no te cacho, simon gatite cocho, cuoña cactite palabra en Dios. Timon gatite link tite chone, cuoña echa cactie palabra en Dios.
sin un pasaje, sin una tentación en Jesús, no yo decía, no. Espérate, voy a buscarlo. Hace un pasaje en una mujer samaritana, que Jesús o si un Dios o tiurene, tiquita. Si muy otro un Dios o tiurene, tiquita, que Jesús o mujer samaritana. Pero si muy otro un Dios ñana, un Dios ñana. O sea que ya después, si muy ni acepta palabra ñana, si muy pronunine, o sea que muy ni acepta Jesús, ni acepta ocasiones, o cara vida ahí. Si el tiempo no huire cara, no te cacho palabra en Dios. Tiempo no huire lo yure, cuando ya te esco ejemplo en toda palabra en Dios. Quita palabra en tu te quita yo. Si no llueve, Salmo 119, 5 en lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nanga lámpara con anoto yo en cocho aquí tienes por ejemplo en tiempo no ni casi ni slot en su no ya tu aquí está bueno quién sabe otra tesión bueno si otra no soy nexe ya la tu aquí o tu aquí hanen to yo clora necesita se muy cate palabra en Dios se fue ¿por qué yo ca palabra ñan iba para que chocote angwa para que chacote o de lo o gachanga pues chacaran te cayó ¿por qué? Porque timpunus uene te no lo ante palabra en Dios no te eres cosa en la eres cosa en lo aquí cuando te no lo ante palabra en Dios aquel que no cree la palabra de Dios vive en un mundo de oscuridad. Entonces por eso es necesario aceptar a Jesús en tu corazón y que la palabra sea como lámpara a tus pies para que puedas mirar. Cara, palabra en Dios en la cara, no te cara. Escucho aquí, chachuaran lo, sone, la casi o chanolat lu, o chanolat yu se enseña, coña que palabra en Dios que era ahí. Se no fue Santiago, cara no te casco con no te nang ne yang ne cho lo con ne o ne yang ne se sueca Dios te o te sueca ya su king o te sueca atlón o te có nang atlón ne o cho ne yang lo con ne pero ndo si van to lo con ne va hilio te se mañatlo o hasta fliote se me con lo tengo o lo de chacara cuña palabra en Dios en chacara kunang era o ni era na yo tan chaque chacuera chanera era que eran o cuira o gano dos pesos chanera cangan Dios no palabra ne cano todo eso Espíritu Santo ne caco ne controlar para que chanera un yue es hay un yue nunga yue Mateos en un cuogas anos en yugo Jesús no yo desierto cuena chas y hasliote kun sino que a palabra no cuesti o sea que a son un dosti cana no na hoy ina no cute todas con ejemplos y nanocute no te palabra ne cara no te cara comida cara cura nes angra o nira un cuesca saine primero de Pedro Pedro cuoyene se no cuena pero voy a buscarlo para no ¿dónde está Pedro? Primera de Pedro, viene. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Se oye antes, cuando yo con Dios tiene, os tiene Luis Dios,
Este no tastiara os con na o taparente su iscolora su ste non ion shokunene nunca ste nun ione nunca ste nun dohi ang ione scoste luinga o cuoña palabra nena sco palabra no luinga cuore sco palabra no sco palabra no cui como niños no te conoscuene cuoña de chacatan tican nanga palabra para que por ella crezcáis para salvación, para que chatolan, Lucas no, bueno, voy rapidito en Lucas. Lucas no, discon, bueno. Lucas no, discon, bueno. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Nangas yune, kanga palabra en Dios. Se nos cue Jesús, non do Jesús parábola, non ten, non tos yu, no ten, non tos cos yun, su squat cuenta, otras yun don cuenta. Coña ejemplos te oñe cueon parábola. Os yu non diu, se nos uene, kangas yu no to fruto, porque si tipo no duela era no diu sen dio que no diu sen dio che ne la blura no diu sen dio que ne tira pero no diu se nos suena cuañan cate ne palabra en Dios en esa palabra en Dios en no diu se suena canuto fruto pero tal vez por ejemplo, nada, si con palabra, con esa palabra en Dios, se te da tancha ahora también acepta a Jesús, mira, palabra en Dios, sin cueña. O tal vez te, en la señal cerebro, pero te irá chaquera, o hasta la chati, hasta la chati, o ta kuna zona, te ni de servir en Dios, cangas uno Dios, lo yunus ue. Palabra en Dios se cangas con ejemplo to parábola no sé parábola del sembrador sino tontes you sino salmo scosintus scosintus es nane palabra en Dios se moshi cuña que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Se moshi cuña shi palabra, coña son palabra en Dios. O coña katana, se un gatana nos walan shilo na como tas wana shisco frutos, cover wana shilo rana, coña kata a palabra, coña gana palabra en Dios, shi ara. Coña ne, Dios compara palabra en changara, no te shisco cuña. Si một năng tên Dios seña chan cueo chan saña cha coña ka sanungas inga a los Efesios cuena changara palabra en Dios en angaras con espada del Espíritu Santo palabra garas con espada os hacen Hebreos 4:12 Hebreos 4:12 Hebreos 4:12 porque palabra en Dios es viva palabra no lo cara eficaz palabra no cui palabra no cue palabras con palabra no cui y más cortante que toda espada huelan yura nunca espada haneta tuol aras yura y penetra hasta partir el alma. Te nunca palabra en Dios te hasta ne, nunca alma, hasta ne, nunca en su kingdom. Y el espíritu, las coyunturas no tengaras cosenduaslo y disiernes tuétanos un tera hacen su nunca se le tiente
tuétanos, bueno, neo corregine, y discierne los pensamientos, hasta qué, hasta qué palabra en Dios, hasta aquí, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hasta negación, o semo coctera, Lote, si no sos en cuera palabra en Dios, sos ni le predicas palabra en Dios, Pedro, se encueras con palabra, no ni se encueras con palabra, no cuine, cane comparar, no tengas coste, no digo no chocone, ste no las uscolos, ste no las uscoto ingrediente, coñan cas palabra, porque si os eine, tal vez tan coran, tan las cotona lora que se leche adulterada o se encuentra sana doctrina se ni la palabra en Dios os cosa se no o ta no confundí ta tan core falda o ta la core pantalón o ta yo corbata tu nira tan sin falda era tan hasta de era kangasko dogma kangas con stote nungang lo erangas ina hija chancate sana doctrina cuena tenun ni palabra en Dios tenun ni palabra semon cuora lo tirene semon cuora lo bibliane cuoña xare cuona cuerane kangas ko sana doctrina cuenta chanu ni chanu cuin cuera pero huevo tlano ni ne chainau chacuene cuento o hasta las coya sin gatio nevo compartir nevo compartí cuento porque nana ni ñana o las ui nunca tiempo ña ta cuene tan de obra tembros no Laura cuento las coya nes o saludo en dionte which ñana dionte no tengal ne londa ne puede chet ñana suire la canse suitere en país suitere ne ven yo palabra en Dios ne shni wa eso en Dios porque tiempo no suene tiempo no kui angani Dios sin ana no nan o noticia ne na no wan tiang chakangara na wan tiang chakachante no yo palabra en Dios ne no lo ante palabra en Dios en el día te ñana o cancha estoy ni atkin o palabra en Dios estoy ni atkin estoy ni acasiore ñana enchet ina tu ya Dios porque nan ne la yotan a la tía Jesús a la yotan a la tía Jesús tianaña sea te ni ui changancho chakhan brola o ta se te ui chano cante te iure seno thiang Jesús loco te nang es nhẹ te na ching te nang eno yang ante o no cuine cuitong no cuitong lon cuala semon ya tu palabra en Dios cha no cui o no yang ante ina cano cuitong de no knesh yo no ka trompeta cano cuitong lon cuala sent aina sin nang ne tin suin la on tiempo na cara ne no ka ko ne kangang na basuewa Dionte no y nan chen cuene sena tas iña cue o tas iña ni traducir a chetñane muchísimas gracias por estar aquí, gracias por dejar de decir la palabra de Dios y qué comparación la palabra de Dios hacia nuestra vida, que la palabra de Dios nos da un ejemplo que tiene que ser lámparas a nuestros pies, porque en este mundo lleno de oscuridad sin la palabra de Dios no podemos seguir caminando. Así que nos vemos hasta la próxima.